Muy buenas tardes, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a todos que nos siguen a través de la red, las distintas familias. Hoy venimos a celebrar el Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra celebración de esta tarde tendrá tres partes muy importantes. Empezaremos con la escucha de la palabra de Dios, la veneración de la cruz y después la última parte donde vamos a comulgar. Y en esta celebración vamos a ofrecer en manos de Dios a todos nuestros hermanos que sufren de esta pandemia, a todas las familias afligidas y los demás enfermos. Y nos va a presidir de esta celebración al Padre Esteban y acompañado con los demás sacerdotes. Y hoy nos asociamos al sufrimiento de todas las personas a través del mundo, y que esta muerte de Jesús nos ayude también a cada uno de nosotros a encontrar el sentido de nuestra vida, sobre todo a tener la fuerza y la esperanza. Que así sea. Dios del amor, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres,
concédenos que nosotros, que somos imágenes del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento ahora y nos preparamos a escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que nos invita a meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero también esta pasión que cada uno de nosotros vivimos en nuestra cruz, en la vida diaria, los sufrimientos que padecimos en nuestra vida. Nuestra primera lectura viene del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 hasta 53 y capítulo 12. Si mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida sin forma, ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante él que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado.
Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Queridos hermanos, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea desbordado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a escuchar la segunda lectura que viene de la carta a los hebreos. A la diferencia de los demás sacerdotes, Jesús se constituye hoy mismo en el sacerdote y en la víctima. Hoy Él justamente ofrece su vida para todos nosotros, los pecadores, nosotros que traicionamos tantas veces a este Dios que nos ama. Y Él es el sacerdote y Él es la víctima. Vamos a escuchar la segunda lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ya que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que entró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Y de este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermanos y hermanas, que hemos escuchado la palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, en este momento los invitamos a ponerse de pie con el silencio. Vamos a escuchar este relato, el relato de la vida, pero también de la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, donde escuchamos su historia, también escuchamos todo lo que tenía que sufrir para nosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal,
muestra en qué has sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y juzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Crucifícanlo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir
porque pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empredado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también que estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó
el Espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no lo quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no lo quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Querida familia, la celebración repetida cada año, a veces mecánicamente, puede llegar a perder para nosotros en un momento dado fuerza, expresividad, dramatismo, menos habituados a las celebraciones de estos días, que solo vivimos una vez al año y que esa vez bajo la amenaza del coronavirus. Nos conviene aprovechar la ocasión para acercarnos al misterio central de nuestra fe, la Pascua, la resurrección, la nueva vida, con el deseo de que la nueva luz de Cristo resucitado alienta nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y redobla nuestro amor por los hermanos. La expresión más sincera de nuestro amor a Dios, de quien esperamos ser llamados para compartir también nosotros un día la nueva vida de Cristo, amigo, hermano y nuestro Señor. En estas situaciones surgen muchas preguntas y una de esas preguntas, ¿cómo la viviremos en familia la Semana Santa? Semana Santa, porque Dios es santo y queremos hacer un esfuerzo para acompañar a Jesús desde nuestra casa, nuestro hogar, al Hijo de Dios que es santo, en su proyecto de salvación a través por el camino de la cruz. Queremos vivir evitando no solamente el coronavirus, sino todo tipo de virus
que matan la vida. Queremos vivir más saludable para experimentar la alegría de la Pascua. Hemos leído, escuchado 7 palabras desde la cruz y una de la tumba. Quiero compartir con ustedes estas palabras de Jesús. Primero, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La palabra de Jesús nos hace recordar un virus que siempre está con nosotros, el pecado. Solo Lucas, el evangelista, escribe esta palabra. Es palabra de perdón para los verdugos de todas las partes y tiempos que alguna vez y de alguna manera hemos descargado nuestro martillazo o dichos con palabras blasfemas o de insulto irreverente. Para todos pide perdón. Los hombres solemos pedir justicia y venganza, y Jesús pide perdón. No saben lo que hacen. No lo sabemos o no hemos querido saberlo. Quizá no sabemos el alcance de lo que hacemos, pero sabemos que es malo, es odiar, matar, sacar el cuero. Un virus muy especial que nos enferma de tristeza y nos quita la alegría es el pecado. Muchas veces minimizamos los daños provocados por nuestras faltas. Solemos decir, no pasa nada, no es para tanto. ¿Para qué pide perdón? Ahí puede estar nuestro principal pecado, saber cosas de Dios ignorando su amor. Y Dios es amor. La segunda palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. El virus, la desmesura. Paraíso es una palabra mágica que evoca muchos sueños y aspiraciones. Fue el jardín de la primera pareja, de la que fueron expulsados por su culpa, el paraíso perdido. Es el lugar material de la dicha, al estilo islámico y de otras religiones. Es la dicha de este mundo por la transformación de las estructuras económico-sociales. Para el hombre de fe significa la compañía de Dios. No está abajo ni arriba, porque no es un lugar, sino un estado o una situación. El corazón de Dios es más grande para perdonar que el del hombre para pecar. Un virus que hackea nuestra alegría es la desmesura. ¿Qué es esto? Es tener actitudes de mandantes en exceso. Aquí mando yo. Pedir o exigir a la realidad más de lo que ella puede dar. Bájate a ti mismo desde la cruz y a nosotros, dice el ladrón, uno del ladrón que está a su lado. En la familia hay personas que suelen caer en la victimización, diciendo, a mí nadie me quiere, de mí nadie se ocupa, nadie me comprende, etc. El buen ladrón, acordate de mí, dice. Es valiente y sincero. Única condición que pone Dios para otorgar el perdón. La tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. El virus, la ansiedad y el temor. Solo escribe esta palabra San Juan, que estaba allí. El dolor no priva a Jesús
del contacto con la realidad. Mientras el egoísmo se repliega sobre sí, el amor se abre a los demás, incluso en el propio dolor. La madre junto al hijo. Ella no estaba sola al pie de la cruz. Representaba en cuanto madre a todos los creyentes. Repetía su fiat en nombre de todos los que aceptan ser redimidos por Dios. Por eso, a dársela a Juan por madre les es dada a todos. Ahí tienes a tu madre. Otro virus que evoca la vida y la alegría es la ansiedad y el temor. Sabemos que hay temores sanos que nos advierten de riesgos o peligros que nos protegen de males que quieren dañarnos. Pero hay un temor más profundo que arraiga en el fondo de nuestro corazón y lo inquieta. Este temor tiene que ver con un modo de experimentar nuestra vida y nuestra fe. Por eso, el remedio de este temor es la confianza plena en Dios. Cuando confiamos en Dios como María, transmitimos la alegría. Su amor es nuestra fortaleza. Cuarta palabra de Jesús: ¿por qué me has abandonado? El virus es la incomunicación. Estas palabras son una oración, el comienzo de un salmo que describe la angustiosa situación de un hombre solo y amenazado por sus enemigos. Jesús se comunicó con su Padre, contándole su dolor para salvar al mundo. La comunicación con el Padre, podemos decir oración, alivia su dolor. En ese porqué de Jesús se incluye todos los porqués humanos. Puede mirar dentro de su dolor el dolor del Padre. Otro virus que amenaza nuestra alegría es la incomunicación. La vida familiar es una gran oportunidad para superar la soledad. Es la comunicación. La comunicación nos lleva a sentirnos hermanos, hermanas, aceptados y comprendidos por el otro. La sexta palabra de Jesús: tengo sed. Y el virus es el aburrimiento y la pasividad. Además del abandono, sufre Jesús sed. Quizá uno de los más angustiantes sufrimientos de quien muere deshidratada. Los médicos tienen la palabra, pero la sed, más que una necesidad de bebida, es también expresión de aspiraciones elementales no satisfechas. Como dijo el Salmo, mi alma tiene sed de Dios. Hay un vacío en el alma que solo Dios puede llenar. Jesús busca al Padre para llenar su sed. Otro gran virus que debilita nuestra alegría es el aburrimiento y la pasividad. Hoy en día vivimos en una cultura del activismo. La vida no para a las 24 horas del día, no en calidad sino en cantidad. La vida es interesante y atractiva solo por los interesados. No logra salir del aburrimiento, la tristeza y la pereza. Estamos lejos de Dios y no lo buscamos. La última palabra: todo está cumplido. El virus es el vacío. Ha llegado la hora de poner fin a la vida, a la lucha y al trabajo.
es la hora de la victoria, porque ha cumplido su misión en la tierra y todo lo ha hecho bien, dice Marcos 7:37. Pronunciadas estas palabras por Jesús significa un grito de triunfo. El mundo ha sido redimido. El hombre puede ser libre viviendo la alegría de la esperanza y de la fe. Redimirlo le costó su sangre, pero su amor queda hasta el fin. Un virus que debilita la alegría es el sentimiento de vacío interior. Con el consumismo es una expresión de gran vacío personal que muchos sienten y pretenden calmar llenándose de cosas que pueden comprar. La pregunta es, ¿soy capaz de gozar de algo que no tenga que comprar? ¿Soy capaz de gozar de lo que soy más que de pensar de lo que no soy? El remedio es descubrir con humildad y celebrar con alegría lo que soy, lo que puedo y debo. Es el grito del triunfo de la vida como un don de Dios. La octava palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El virus del sufrimiento. Jesús murió y solo, pero se siente aceptado y amado en este supremo momento. Llama tiernamente Padre a Dios y muere. Llega para todos un día en el que todo acaba y todo empieza. Por eso, por Jesús sabemos que la muerte no es caer en el vacío de la nada, sino en los brazos de Dios. Es el valor del sufrimiento. Un virus muy poderoso que debilita nuestra alegría es el sufrimiento. Él nos provoca abatimiento e impotencia, desesperanza y cansancio, enojo y resentimiento. ¿Puede alguien que afronta un sufrimiento conserva la paz y una felicidad de fondo en su corazón? Es muy distinto que yo sufra porque algo muere en mí, a que sienta dolor porque algo nuevo está pujando por nacer en mí. Recordamos sufrir dolor del parto de la mamá, darse a luz como persona. Y llegamos a la Pascua, la alegría y el gozo. Es el mensaje pascual. No existe esperanza duradera y válida sin la fe en este hecho. Jesús ha resucitado. La alegría de la Pascua surge de la resurrección de Cristo. No podemos quedarnos con el Viernes Santo. Tenemos que buscar el esfuerzo para pasar hacia la Pascua, la nueva vida. Este paso es paso de la conversión. Paso de conversión nos devuelve la alegría. La alegría es una experiencia espiritual, es un fruto de una determinada manera de vivir. Que estos días podemos recibir la fortaleza para llegar a la Pascua y así sea. Queridos hermanos, alimentados con esta palabra de Dios, ha llegado el momento de ofrecer a Dios nuestras peticiones, angustias, preocupaciones, necesidades, y hoy queremos también ofrecer
las peticiones del mundo entero y que haremos en este momento en modo de la oración universal. Jesús abre sus brazos en la cruz como para recibir a todas las personas y llevarlas al Padre. Como sus discípulos y misioneros, escuchamos el clamor de cada familia, especialmente los enfermos infectados por el coronavirus, y con Jesús se lo presentamos al Padre en oración. Por la Iglesia. Desde aquí oremos por el pueblo de Dios, peregrino por el mundo, y cada uno de sus miembros, mujeres y varones, niños, jóvenes y adultos, luchen como familia por el bien común, por los derechos y la implantación de la justicia y la paz. Oremos. Padre Dios, tu Hijo Jesús, a pocas horas de su muerte, entregó a la Iglesia la misión de anunciar a todos los pueblos y habitantes del mundo que han sido readmitidos a tu amistad. Abre nuestra capacidad de conocer y aceptar a las otras personas dentro y fuera de casa como una manera de llevar adelante esta misión. Danos los bienes que nos conquistó la Pascua de Jesús. Haznos vivir la alegría de sabernos discípulos de una persona como Jesús, que ha sido capaz de entregar su vida por todos. Por el Papa, como discípulos de Jesús, acompañemos con nuestra oración a la persona de nuestro Pastor Universal, el Papa Francisco. Oremos. Padre bueno, tú has elegido a los niños y ancianos y a quienes nuestra sociedad descarta de sus planes para llevar adelante la tarea misionera de Jesús y confundir a quienes se tienen por sabios e importantes en este mundo. Que la voz de nuestro Papa Francisco golpee con fuerza el corazón de los gobernantes de los países del mundo tecnificado y los lleve a renunciar a la prepotencia de creerse dueños del mundo y así promuevan entre las personas y los países excluidos la justicia y la convivencia en paz. Por el pueblo de Dios, el Espíritu de Jesús resucitado distribuye sus dones y carismas a cada persona para que los desarrolle y cultive en bien de la comunidad. Guías, agentes de pastorales, promotores de educación y los planes sociales, padres de familia, dan testimonio como instrumentos de un mensaje divino. Oremos. Señor, haz que tus dones se hagan vida en nuestra comunidad. El mundo necesita de personas que sepan escuchar, personas que construyan la tolerancia, la solidaridad y la paz, personas que irradien esperanza y buen humor, personas capaces de conmover a otros con su entrega, personas que hagan realidad esa oración. Por los catecúmenos, en el mundo entero y también entre nosotros, hay jóvenes y también mayores que aún no están bautizados y familias que por su bautismo participan en la iniciación cristiana de sus hijos mediante la catequesis familiar. Pidamos al Espíritu de Dios que ellas se incorporen a su debido tiempo activamente a sus respectivas comunidades. Oremos. Padre de bondad, que la gracia del Espíritu Santo despierte en los cristianos la conciencia de ser discípulo y misionera de Jesús, pertenecer a una comunidad y participar activamente en su animación en la catequesis o cualquier otro pastoral. Por la unidad de los cristianos,
En nuestro mundo existe una enorme variedad de grupos religiosos que con frecuencia desorientan a las personas sencillas y de escasa formación religiosa. Jesús, en la cena de la despedida, oró insistentemente a su Padre por la unidad de todos los que creen en Él. Oremos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a servirte con libertad y en clima de mutuo respeto. Buscar la verdad, convivir en armonía y paz con las personas e instituciones con las que compartimos un mismo suelo. Por los no cristianos, sabemos que todos los tiempos hubo y habrá personas para quienes Jesús es un simple ser humano, uno de tantos. Aún no lo han descubierto ni aceptado como a un Salvador. Oremos. Padre bueno, tú guías y conduces a cada persona en su búsqueda de la verdad. Te pedimos por todas aquellas personas que en estos momentos, por ignorancia o desorientación, aún no creen en Jesús, que lo puedan encontrar ayudados por el testimonio de vidas de los cristianos entre quienes conviven. Por los que se dicen ateos, con cierta frecuencia escuchamos a personas declararse ateas, incrédulas, mayormente a causa de las injusticias y los sufrimientos de las personas inocentes. Oremos por ellas. Padre del amor, tú eres el Dios y Padre de todas las personas que viven en el mundo. Conoces a cada una y también los motivos por los que muchas de ellas reniegan a ti, que también estos hombres y mujeres, generalmente los ámbitos de las ciencias, la tecnología, experimenten la alegría de haber encontrado a un Padre cariñoso que los espera con los brazos abiertos y les confía una misión en la sociedad. Por los gobernantes, en este tiempo de pandemia, nos animamos a orar por el presidente del turno, el gobernador, el intendente, los políticos, para que vean el sufrimiento del pueblo y pongan al servicio para terminar esta pandemia. Oremos. Padre Dios, que guías la historia de las personas y de los pueblos, escucha el clamor insistente de este pueblo, postergado y desilusionado. Toca el corazón de nuestros gobernantes y políticos para que presten oídos al clamor de su pueblo, reconozcan las injusticias que han cometido, reparen el daño ocasionado, restituyan los bienes ilegítimamente obtenidos, se arrepientan con acciones concretas, renuncien a privilegios irritantes y al dinero injustamente adquirido para terminar con el COVID-19. Por los que sufren, desde la impotencia de su exclusión, el pueblo levanta sus brazos a Dios, el único que no falla, y le grita en humilde plegaria. Oremos. Padre bueno, es grande el sufrimiento humano, el dolor de una madre abandonada sin recursos para dar de comer a sus hijos, la depresión de un padre despedido que se experimenta inútil a su familia, los jóvenes desorientados y sin futuro, familias sin techo, amontonadas en inhumanos asentamientos, enfermos infectados de coronavirus, enfermos excluidos de la posibilidad de medicamentos y atención médica y el tanto otro sufrimiento de la infección. Padre bueno, tú conoces la situación de cada una de las personas dolientes. Jesús se ha hecho de una de ellas y nos ha entregado la tarea de atenderlas.
que la esperanza de encontrar una respuesta favorable reanima a tu pueblo que a pesar de todo no baja los brazos y lucha por superar en forma solidaria todo tipo de adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, después de ofrecer todas esas súplicas nuestras a Dios y las que tenemos todavía guardado dentro de nuestros corazones, ha llegado la segunda parte de esta celebración donde vamos a adorar la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien hoy entrega su vida para nuestra salvación. Debido a falta de espacio, quizás no vamos a hacer la procesión, pero sí podemos hacer esta procesión del interior de nuestro corazón, donde nos encontramos. Y vamos a ir respondiendo a esta palabra cuando el Padre Esteban va a ir desvelando a esta cruz. Él va a decir: este es el árbol de la cruz, y nosotros contestaremos: vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz. Vengan y adoremos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar juntos la oración que Cristo, el amor del Padre, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor.
y concédenos la paz cada día en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pidamos juntos el don de la paz y de la unidad. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús resucitado esté siempre con todos. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Dios del amor, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en cada uno de nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos la bendición de Dios. Te pedimos, Señor, que descienda una abundancia bendición sobre tu familia que está participando en su casa esta celebración de la pasión de tu Hijo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédenos tu consuelo, acrecienta nuestra fe y asegure la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso para la celebración de la vigilia pascual, mañana a las 19 horas. Por favor, preparen en su casa velitas, para que uno tenga su velita, y agua para bendecir. Y será para recordar también nuestro bautismo, renovar nuestro propio bautismo. Muchas gracias. Una hora y 10 minutos. Ahí se puede. Tengo el computadora. Y ahora cómo podemos escuchar en Facebook. Esperado este momento, cuánto esperado que estuvieras así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables.